Acogen es el representante de la cogeneración en España. Representa a las industrias cogeneradoras de este país. Un asociado de Acogen es un industrial que necesita calor para fabricar sus productos y que un día decidió hacer ese calor de la manera más eficiente posible, produciendo al mismo tiempo electricidad con cogeneración. A nivel económico, las industrias asociadas en Acogen representan el 20% del PIB industrial español, facturando aproximadamente 25.000 millones de euros y dan trabajo directo a unas 200.000 personas. La cuestión es que cada vez tenemos más número de asociados y eso es un reflejo. La asociación, estamos ahora en récord de asociados, son 153 grupos empresariales asociados. Representamos aproximadamente unos 4.500 megavatios o más de 4.500 megavatios de capacidad instalada en España. Cada uno con sus distintas particularidades, representando a sus distintos sectores. La unión hace la fuerza y en este caso más que nunca. La cogeneración es una tecnología que usamos los papeleros, pero usa los químicos, usa la industria alimentaria, usa la industria cerámica y la unión hace la fuerza. No es lo mismo lo que requiere una cogeneración pequeña que una cogeneración grande. Y ese es nuestro mayor esfuerzo y nuestro mayor reto. La misión de Acogen es fomentar y apoyar las cogeneraciones existentes y promover la creación de nuevas empresas de cogeneración. Acogen realiza una labor fundamental, que es el nexo de unión entre la realidad de las industrias que tienen cogeneración y la agenda política. Acogen es básicamente un puente entre los organismos reguladores, ya sea el Ministerio, el CNMC y el asociado. Yo creo que Acogen juega un papel muy importante de interlocución con la Administración. Se ha mejorado a lo largo de estos años la forma de trabajar de la asociación. Las empresas, los industriales son más conscientes de que la asociación les presta un buen servicio. La asociación se ha profesionalizado mucho, se ha mejorado en los servicios que se presta al asociado. Esto no es fácil. Esto lo han hecho muy pocas asociaciones en este país en los últimos años y Acogen ha conseguido, insisto, incluso en aquellos momentos durísimos que hemos vivido con la reforma energética, crecer como asociación al servicio de sus asociados. Acogen es la voz de los cogeneradores industriales. La cogeneración es la producción simultánea de calor y electricidad. Es una tecnología que está principalmente ubicada en la industria y en el sector terciario. Bueno, básicamente el ejemplo más sencillo que yo siempre doy es como el motor de un coche en el cual el tubo de escape, si uno pone la mano se quema. Ese calor que sale a la atmósfera y que se perdería en una cogeneración, eso se aprovecha en una industria. Entonces la cogeneración es la tecnología que mejor se adapta para cubrir las necesidades energéticas de estas industrias. En el sector mío, que es una fábrica de alimentación, es totalmente importante porque nosotros tenemos una gran demanda térmica. Para el sector cerámico, el aprovechamiento del calor es fundamental en nuestra industria. Para el sector de fabricación de ladrillos y tejas, el cual es intensivo desde el punto de vista energético, la cogeneración tiene una aplicación muy eficiente. La cogeneración es piedra angular para mi empresa. Nos hizo muy competitivos, es muy importante para todas las empresas del país. Como una industria que somos intensiva en energía, dependemos para nuestra competitividad de tener una energía barata, competitiva y eficiente, y eso es la cogeneración. La cogeneración es una tecnología madura porque tiene 30 años, pero que ha tenido una gran evolución. La cogeneración la tenemos implantada desde mediados de los años 80, cuando se instalaron las primeras instalaciones. Mayor aprovechamiento, menos pérdidas por las redes, en fin, hay una serie de factores que hacen decisiva la cogeneración. Una industria que consume mucha energía desde siempre ha buscado la mayor eficiencia energética. La cogeneración es eficiencia energética. La cogeneración es una tecnología beneficiosa para España, para cualquier país, en España en concreto, porque además en España somos muy dependientes de energía del exterior. Obviamente yo creo que la cogeneración es importante no solo a nivel industria, pero a nivel de país. El sector de la cogeneración es un sector fundamental para la economía española. Representa el 10% de la energía que se vende en el mercado proviene de la cogeneración. La cogeneración es una respuesta que conjuga, por un lado,
un ahorro de energía primaria de más de un 20% frente a otros sistemas, un máximo aprovechamiento de los recursos que la encuadra dentro de lo que es la economía circular y un máximo respeto al medio ambiente, puesto que derivado del ahorro de energía primaria hay un ahorro de emisiones muy importante. La cogeneración tiene la suerte de contar con un papel muy importante en ese proceso de descarbonización y de transición energética, porque ya estamos colaborando de forma muy sustancial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es realmente el pilar que está moviéndonos a todos hacia esa transición energética. La cogeneración es buena para el medio ambiente y además no solo para el medio ambiente sino para el sistema general, porque da una estabilidad. La cogeneración es una apuesta de futuro. La razón para asociarse a Acogen es porque en Acogen estamos todos, cabemos todos y además nos preocupamos por todos y cada uno de los asociados. Hemos ido dando golpes a todas las puertas y Acogen ha sido el compañero perfecto que siempre nos ha estado ahí apoyando, diciendo dónde tenemos que acudir, qué tenemos que hacer. Como fortalezas de Acogen veo las convicciones, la seguridad que dan las convicciones y el alto nivel técnico. Acogen es un consolidado y reconocido agente del sector. Capaz de combinar la dificultad técnica que tiene la tecnología con trasladarlo a lo que es el lenguaje político normativo. El Comité de Eficiencia y Promoción tiene como principal objetivo informar de todos los aspectos técnicos y regulatorios en coordinación con el Comité de Regulación que afectan directamente a las instalaciones de cogeneración. Las funciones que cumple el comité básicamente son la de asesoramiento en todo lo que tiene que ver, como el nombre dice, la regulación. Yo creo que uno de los trabajos esenciales y que recae en gran medida en mí es hacer un análisis detallado de toda la regulación que nos envuelve y que cada vez es más detallada, más compleja y más difícil de seguir. Es importante explicar de una manera adecuada la realidad de las industrias con cogeneración a los responsables políticos que tienen que tomar decisiones. Evidentemente es una asociación que llega muy dentro, que conoce mucha gente en el Ministerio. Es la voz de los cogeneradores en el Ministerio, en la CNMC, en Red Eléctrica, en Europa. El peso que tiene Acogen con sus 600 asociados, con sus 600 cogeneraciones, es un peso muy fuerte. El reto principal que la cogeneración tiene ahora mismo en España es conseguir que en este año 2017 se regule para que las plantas actualmente en servicio puedan continuar funcionando más allá de los 25 años de su vida útil. Y al final de esos 25 años, si tú no puedes seguir trabajando con esa planta, aunque ya esté amortizada, la industria se va a ver afectada. El caballo de batalla actual de la Junta Directiva es la continuidad de funcionamiento de nuestras plantas de cogeneración. Que el sector pueda seguir vivo en el tiempo, que pueda seguir colaborando con la industria española para que pueda ser más competitiva. Lograr que se entienda los beneficios de la cogeneración, que se entienda las necesidades de las empresas que tenemos cogeneraciones y que se entienda lo que la cogeneración puede hacer por el país. Esto es lo que desde el área de comunicación, que tan brillantemente hace Acogen, lo que intentamos un poco entre todos los que estamos implicados en eso. El futuro lo veo esperanzador y veo la esperanza basada sobre todo en la bondad del sector, imprescindible para la continuación del sistema. Yo creo que Acogen es imprescindible. Acogen tiene un papel muy importante en difundir, en dar a conocer las ventajas. Estoy personalmente y profesionalmente convencido de que la cogeneración es útil para el país. Acogen es un interlocutor necesario e imprescindible porque es el que nos reúne a todos, nos da la fuerza, tiene un posicionamiento fuerte y claro de cara a la administración y esa es la gran herramienta que tenemos que utilizar para establecer un marco normativo que haga viables esas inversiones, que haga viables esa eficiencia energética y que de alguna forma dé un futuro brillante, que es lo que todos necesitamos para la cogeneración. Y esto solo se consigue dando valor día a día a todos sus asociados. Ese es, yo creo, el poder de Acogen. Yo también cogenero. 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 Yo también cogenero.
Yo también cogenero. Yo también cogenero. Yo también cogenero. Yo también cogenero. Yo también cogenero. Yo también cogenero.